Bendiciones, Ministerio de Mir, familia de fe. Qué bueno es compartir junto a ustedes este jueves, último jueves del mes de noviembre. Estamos cerrando la serie de la multiforme gracia de Dios, una serie totalmente edificante para aquel que ha prestado atención y ha involucrado su corazón a lo que el Señor nos vino mostrando, tanto en edificación, en ministración y aún en sabiduría, para saber comportarnos junto a la gracia, cómo la gracia en su acción más general o más genérica reacciona y responde al tipo de personas más usuales que encontramos cuando el Evangelio de Cristo se predica, se enseña, se aconseja, se ministra, se expresa un don, los frutos del Espíritu. Estas cuatro personas o tipo de personas que hoy terminaremos de hablar son las que encontramos. Vimos en el primer jueves de noviembre, vimos la gracia. Primero hablamos que la multiforme gracia de Dios la vimos representada en el manto multicolor de José, y hablamos de la gracia expresada al arrepentido, que la gracia se expresa en perdón al arrepentido. Luego vimos la gracia sobre el creyente, que se expresa en justificación. Luego vimos el jueves anterior la gracia revelada sobre el incrédulo, y hablamos que la gracia le imparte ánimo o lo desafía a que cobre ánimo para poner fe en el sistema del reino de Dios y conocer su grandeza. Y hoy vamos a ver la cuarta y última persona general y más usual que encontramos ante la manifestación del reino de Dios y su mensaje, que es el religioso. Posiblemente una de las personas con la que más lidiamos en la vida de fe son las personas con las que más nos encontramos comparadas con las demás en el mensaje de la fe al religioso. El religioso es una persona en sí que tiene una estructura espiritual basado en ellos mismos y en lo que ellos han aceptado o consideran que es Dios. Entonces es como intentar traspasar a ellos algo que no tienen, pero que ellos están difíciles y negados a recibirlo porque están como contentos con lo que ellos tienen. En otras palabras, son personas con las que es difícil establecer el principio del cuerpo, que es la unidad, que es la armonía, que es la edificación unos a otros, porque están como muy sabios en su propia opinión. Y digo opinión porque alguno me podrá decir, pero bueno, pastor, no ponga en duda, porque quizá la persona de verdad tiene una revelación de Cristo y usted pone en duda. No. Por eso te hablo que es el religioso, y vamos a ver quién es el religioso y cómo la gracia se le expresa. Hablo de opinión porque ciertamente lo que tiene el religioso es una opinión. Puede ser heredada por cultura o puede ser porque la adquirió él mismo o ella misma de diferentes métodos. Pero no deja de ser una opinión. Y la opinión puede ser muy buena para la persona que la piensa así, pero no contribuye en el funcionamiento del cuerpo. Es algo que nosotros debemos reencontrarnos con ese lenguaje original, que somos un cuerpo, y un cuerpo tiene vida. Somos una entidad viva que se expresa. Nada de lo que predicamos o lo que oímos como prédica y lo que somos aconsejados, estimulados y guiados a vivir, nada de eso es suposiciones, nada de eso está entre comillas, nada de ello es algo que vamos a hacer de cuenta que es verdad. No, es totalmente verdad, es totalmente intencional, es totalmente real lo que se predica de Cristo y su mensaje. Por eso deseo cerrar esta serie con esta persona, la persona más con la que más nos encontramos a la hora de edificar la iglesia, a la hora de compartir la fe. Y obviamente al religioso lo encontramos en todo lugar,
Donde quiera que querramos compartir la fe encontramos al religioso, en las redes sociales, en el templo, en la familia de fe, en los parientes, en los familiares, aún en la casa. Y aún puede ser que nos encontremos a un religioso dentro de nosotros mismos. Se nos hace muy fácil identificar al religioso externo, pero a veces hacemos ojos ciegos al religioso que tenemos dentro. Aquellas áreas en las que somos autosuficientes y no queremos que nadie nos venga a enseñar sobre nada de esa área, eso es un religioso que llevo por dentro, pero que me hago el ciego, como que no me doy cuenta. Cuando tengo una reacción que no quiero que me enseñen, desde el consejo de Dios, no quiero que me enseñen sobre distintas áreas, así sea una, eso es religiosidad. Cuando no dejamos que haya esa estimulación bíblica que es de aquel que preside la reunión, de aquel que habla de parte de Dios al mensaje que me da, y yo no tengo la actitud receptiva porque no quiero que me enseñe o me dirija en nada sobre ese asunto, eso es una actitud religiosa. Porque considerás que lo que vos pensás es suficiente, es lo que vos querés, y no necesitas y no querés que el consejo de Dios venga sobre esa área. Es más, algunos dicen, no, pero Dios es así, y no dejan revelarse a Dios en esa área. Y yo me aseguro que es Dios sobre una área revelada, porque es una prosperidad integral. Y esto es algo que me vas a oír, porque cuando se te revela algo, cuando se me revela algo, yo no dejo de vivir eso, ya se vuelve un principio. Y la prosperidad integral es la revelación de la Biblia de cómo Dios prospera a sus hijos. Y primeramente Él sana el alma, porque el alma, al igual que el espíritu de la mente, quien el Padre renueva siempre y cuando haya una comunión con Él diaria y una disposición a aprender, son las áreas donde nacen las decisiones, las acciones, los deseos, los placeres, las estrategias, los proyectos que llevamos adelante y a cabo, y donde obviamente deseamos prosperar para lograr esas cosas. Pero cuando un alma está enferma, con corrupción, con avaricia, con orgullo, con materialismo, con codicia, con celo, con competencia y todo ese tipo de miserias, es un alma que más que administrar y multiplicar lo que tiene, lo va a consumir, lo va a gastar y lo va a perder, y siempre se encuentra reiniciando y nunca continuando. Lo vuelvo a decir, es una persona que siempre se encuentra reiniciando y nunca continuando, porque el alma está enferma. Más que multiplicarlo, lo destruye, lo gasta, lo consume. Es un mal administrador y es por cosas del alma que no están solucionadas. Y también con una mentalidad no renovada, la tacañería, todas esas cosas que empiezan a aparecer, te hacen que todo el tiempo tengas que estar reiniciado o restaurado y nunca continuando, cuando la prosperidad de Dios se trata de continuar lo que Dios te hizo iniciar. Entonces, esta introducción que te doy es para que analicemos y veamos dentro de nosotros si hay religiosidad, porque necesitamos sacarla de nosotros. Por eso viene la gracia a ministrarnos. La gracia es, no sé si alguna vez se lo conté a ustedes, pero creo que a los líderes les comenté. La gracia es la vestidura con la que Dios nos viste cuando nos encontró desnudos. Es esa extensión de su santidad, de su naturaleza, de su presencia, de su poder que no poseíamos. Es algo totalmente de Él, pero que la extiende sobre nosotros.
Entonces la gracia viene porque encuentra personas desnudas en diferentes facetas de su vida, porque son sabios en su propia opinión, como Dios nos hablaba por nuestro apóstol el día domingo, y también en el día de ayer a través del apóstol Fabián preparó también, porque empezamos a descubrir facetas del alma, del carácter y de la mentalidad, que más que continuar aquello que Dios ya nos inició en él con su bendición, estamos todo el tiempo restaurados y reiniciando, porque no continuamos, sino que siempre estamos perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque hay religiosidad. ¿Por qué? Porque tengo una opinión acerca de Dios y no tengo revelación. Por eso deseo que aprendamos este intercambio que hay en la fe. Hay uno que Dios pone para hablar y después nos pone a oír. Hay alguien que se pone a oír para luego poder hablar. No es que siempre vas a ser un oyente, porque el que es oyente y no se olvida de lo que Dios habla, luego se volverá una voz de Dios, porque primeramente oyó, guardó y confesó. Ese es el espíritu de fe que el apóstol Pablo habla a los corintios y que trae de un salmo al decir: y teniendo el mismo espíritu de fe, nosotros creímos, por lo cual hablamos. Y dice el apóstol: y nosotros tenemos el mismo espíritu, por lo tanto, como creemos, también hablamos. Cuando sos un oyente fiel, es cuando te volverás una voz fiel en tu hogar, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Continuarás la voz. Continuarás la voz a aquellos que no han podido oír o no han querido oír, pero le harás recordar, porque el hacer memoria a los hijos olvidadizos es parte del pacto. No intentes darle otra palabra a los hijos olvidadizos, porque eso no es la función del cuerpo. Porque lo que el cuerpo de Cristo dijo a los hijos, y si hubo hijos olvidadizos que no prestaban atención y no se movieron según la palabra, no le digas otra, hazle recordar la que fue dicha para que puedan prosperar. Esas son cosas que el Señor me ha enseñado a mí en la intimidad. Por eso cuando hablo con personas en consejería o en entrevista pastoral y veo que no han puesto en acción la palabra y veo la consecuencia, que están repitiendo el mismo ciclo, no le digo otras palabras, no le digo otra palabra distinta, no. Le hago memoria a la que ya le fue dicha, para que prospere y para que pueda salir de ese ciclo repetitivo. Posiblemente esta no será la primera vez donde el Padre te haga ver diferentes grados de religiosidad en el alma, pero espero que esta sea la vez en donde te muevas con ella. Y quiero que aceptes algo: la inmadurez es un estado, pero se puede volver una condena cuando decido no obedecer. Si querés te lo repito: la inmadurez es un estado, pero se vuelve una condena cuando no quiero obedecer. Porque la inmadurez tiene destino de madurar, de crecer, de poder aprender en la obediencia. Pero cuando decido no obedecer, esa inmadurez se vuelve una condena. Se vuelve una condena en que voy a repetir los mismos ciclos todos los años. Todos los años, los mismos ciclos. Y no esperes que Dios te diga algo diferente. El Padre te hará recordar lo que ya te dijo. Cuando vos descubrís eso, y lo podés ver en la Escritura, que es algo que Dios ha dicho a Israel cuando Israel clamaba porque estaba con tiempos difíciles sobre ellos en desobediencia, los profetas le hacían recordar la advertencia del Padre a ellos, le decían: esto está pasando porque Dios dijo por sus profetas tal cosa, y no hicieron caso. No hablaban palabras distintas, hacían recordar las que ya se hablaron. Porque para ser liberados, para ser sanados, para ser prosperados, debo movilizarme en la palabra hablada, y si no la hice, debo recordarla para poder entonces encontrar su fruto.
Entonces quiero que vayamos a la escritura. Quiero leerles el texto bíblico de lo que vamos a ministrar hoy y luego podamos orar. Y oremos todos juntos, oremos, el que ha prosperado ore por el religioso para que sea libre. El religioso que si encuentra un área religiosa la pueda rendir al Señor de todo corazón. Y podamos estimularnos en la oración para que esto sea erradicado y pueda ver lo que la gracia quiere hacer con el religioso. Hechos capítulo 17 versos 22 y 23. Libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículos 22 y 23 dice así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ustedes tienen un altar con un nombre que no tiene figura, no tiene forma, y dicen al Dios conocido. Ustedes sin conocerlo, sin tener conocimiento de Él, le adoran y le sirven tributo. Y a este, al que ustedes no conocen, es a quien yo anuncio, es a quien yo revelo, porque le conozco. Y es ahí donde empieza la gracia a movilizarse. Si vos lees todo el contexto del capítulo 17, vas a encontrar que cuando Pablo empieza a exponer la revelación de Dios, hay una división en la audiencia, donde cuando Pablo habla de la resurrección, es tan intenso ese tema para ellos que muchos se levantan, se van totalmente sorprendidos ante una palabra tan impactante. Otros se van burlando, creyendo que es una locura. Otros les dicen: me gustaría oír más de esto, pero se van como indecisos. Pero dice que hay gente que termina creyendo, y menciona un par de nombres de los más destacados. Y esto sucede ante la exposición, y cuando hay religiosidad hay gente que le parece muy fuerte y se va como indignada. Otros se burlan como diciendo: eso es exagerado, eso no puede ser posible. Otros se van como indecisos diciendo: necesito escuchar un poco más para ver si es verdad, y se van indecisos. Pero hay otros que finalmente creen. Hay otros que finalmente creen. Y ahí creo que vas captando cuál es la estructura del religioso. Entonces, hoy veremos cómo la gracia responde al religioso. La cuarta persona más genérica que se encuentra ante la voz de la palabra de Dios. Lo interesante es ver que la gracia al religioso se le expresa, atentos, en confrontación. La gracia le responde al incrédulo, la gracia le responde al religioso en confrontación. La gracia confronta al religioso. Y la confrontación significa, y acá es donde yo quedé boquiabierto. Aquí es donde yo quedé, digo, cuál misericordiosa es la gracia. Por más tono de voz que utilice hacia el religioso, descubro su intencionalidad. Y la palabra confrontación significa uno que se encuentra con Dios o uno que es encontrado por Dios. Confrontación significa, lo vuelvo a repetir, uno que se encuentra con Dios o uno que es encontrado por Dios. Entonces entiendo que como la gracia confronta al religioso, podemos ver que el religioso adora o sirve sin conocer a Dios. Por eso entiendo que la gracia lo confronta para que lo pueda conocer íntimamente.
Es interesante ver que el religioso hablaba de Dios, adoraba a Dios, le traía ofrendas a Dios, pero no le conoce. No conoce quién es Él, no conoce su mente, no conoce su corazón, pero igual le ofrecían un homenaje. Y acá lo tremendo de la gracia, y acá lo que descubro, el carácter de Dios. Y me admiro y amo al Señor por este carácter que me revela. A Él no lo conocían, pero igual le adoraban, igual le traían ofrendas, igual le servían, igual le rendían homenaje, e igual le hacían un altar en honor a Él. Pero a Dios pone a su apóstol, quien le conoce, en presencia de todos ellos, y les muestra a través del cuerpo de Pablo, a través de ese hombrecito, porque dicen que Pablo era una estatura pequeña, delgado, quizás una apariencia no muy llamativa o admirable, pero lo pone Dios ahí a Pablo para que puedan entonces verlo cara a cara. Y es acá donde somos confrontados, porque Dios no permite que nadie vea su rostro espiritual, porque dice que nadie podría verlo y permanecer vivo. Estamos de acuerdo en eso. Pero Dios pone el rostro de quienes sí le conocen y se expresa a través de ellos o a través de ellas, para que la gente pueda ver y tener una imagen de Él por los frutos y por el carácter que muestran. Me encanta ver ese carácter de Dios. Por eso yo no encajo con la declaración cuando hacen de intentar separar a Dios del hombre. Cuando quieren separar a Dios del hombre. Cuando quieren decir, no, una cosa es Dios y otra cosa es el hermanito fulano. Una cosa es Dios y otra cosa es el pastor. E intentan separarlos. Pero Dios confronta al religioso, poniendo su rostro sobre ellos. La palabra hebrea de rostro es la palabra panim, que significa rostro. Me encanta saber que es una decisión que Dios ha tomado y que, por más que a veces suene incómodo en muchas personas, es una decisión inconmovible. Porque todo eso se confirma cuando el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice esto: y el verbo se hizo carne. Otra versión dice, y la palabra se hizo carne. Y otra versión que me gusta mucho dice, y la voz se hizo carne. La voz se materializó. Fue donde Dios, que nadie le conoce físicamente, se hizo carne, para que lo puedan ver en el rostro de Jesucristo, como Pablo dice en la segunda carta a los Corintios. Y Dios, que mandó que la luz resplandeciese de en medio de las tinieblas, es el que ha hecho iluminar nuestro entendimiento con el conocimiento de su gloria en el rostro de Jesucristo. Me encanta la confrontación al religioso. Es un encuentro cara a cara en alguien que conoce a Dios, en alguien que está en Cristo, en alguien que se mueve en Cristo, en alguien que obedece a Cristo, en alguien en quien se ven los frutos de Cristo, en alguien en quien se ve la unción de Cristo. Confronta diciendo, todo lo que me decís que no podés porque sos hombre, te presento a mi hijo, te presento a mi hija, quienes son tan humanos como vos, pero tienen un corazón para obedecerme y por eso pueden vivir una vida que vos decís que es imposible vivir. Entonces, actuamos religiosamente cuando hacemos cosas
sin un conocimiento de Dios. Y la palabra conocimiento en el original tiene que ver con el acto de intimidad. La palabra conocimiento tiene que ver y asemeja a la intimidad del esposo con la esposa. Hace referencia a esa clase de amor, de intimidad, hace referencia a ese grado de entrega, de pasión y deseo y atracción. Obviamente no lujurioso ni carnal, sino de amor. Esa atracción, deseo, anhelo, intimidad, es lo que hace referencia a conocerlo. Los que le conocen son los que le anhelan, son los que le desean. Son los que se le ofrecen voluntariamente. Son los que disfrutan pasar ese tiempo con Él y buscan conocer su corazón. Porque el Padre algo nos ha mostrado desde que Cristo se hizo carne, que Él no quiere esconderse, Él quiere revelarse en el Hijo a todos. La revelación no está escondida de los corazones, sino que los corazones están escondidos de la revelación, porque acá se cumple lo que dice Juan capítulo 3, que dice que los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas y no querían ser reprendidos. Pero dice que hubo otra gente que se acercó a la luz, fueron reprendidos para cambiar de vida, y se notaba ahora que las obras que hacían eran hechas en Dios. ¿De qué lado estarás? De aquel que esconde su corazón de la revelación. No quiere escuchar eso, no quiere oír eso. No quieren que le revele lo que Dios diseñó, lo que Dios piensa, lo que Dios ama sobre ese asunto. Porque sus obras son injustas y no quieren que se las reprendan. O serás de aquellos que se exponen a la luz. La reprensión viene sobre ellos. Cambian esa forma a la forma de Dios. Y empezamos a notar que las obras que hacen, la hacen según la voluntad de Dios. ¿Cuál serás? Esto es algo que a mí ha impactado mi corazón. Ha impactado al ver que la gracia al religioso le hace un encuentro cara a cara para que vean quién es Dios. Pero ahora entiendo por qué Jesús también habló de la ceguera espiritual. Estaban viendo a Dios y lo negaban. Eso ocurrió cuando Jesús sana al ciego. Cuando sana al ciego y los fariseos se enojan porque era en Shabbat, en sábado. Y no les interesó que un ciego recuperó la vista y que él testificó a sus padres que era un ciego de nacimiento. No les interesó, sino que solamente querían buscar pretextos para entrar en conflicto con Jesús. Jesús utilizó eso para decir y hablar de la ceguera espiritual. La reacción de ellos era porque no querían ver que era Dios el que estaba actuando. Y en ocasiones encontramos personas con esa ceguera. No importa que delante de ellos, a sus ojos naturales, vean milagros, vean palabras, vean hermanos prosperados por las palabras que se ministran en su iglesia local. Están con ojos ciegos y solamente le interesan entrar en conflicto porque se incomodan con la palabra que los reprende como a hijos para que puedan caminar en la voluntad del Padre, y deciden caminar en su propia opinión y justifican que es Dios el que les dijo eso o le permite eso. Hoy encontramos un montón de gente que pone a Dios en asuntos que Dios no ha dicho nada. Y yo hoy digo a la audiencia, a los que están oyendo y oirán este mensaje, cuidado, porque hay un mandamiento que dice: no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No pondrás el nombre de Dios en cosas que Dios no ha hablado. No pondrás el nombre de Dios en decisiones que Dios no ha hablado. Me gustaría, si pueden, oigan el mensaje que subimos a la red el día martes, que subimos a YouTube. Fue un mensaje a los jóvenes, pero sería bueno porque hablo del amor sin fingimiento, y ahí encontramos un significado
en el original que dice que el que finge el amor es el que dice que está obedeciendo las palabras de alguien, pero en realidad está obedeciendo a su propio corazón. Y eso es poner el nombre de Dios en mano. Digo, Dios me lo dijo, digo, Dios me lo reveló, digo, esto es algo que Dios quiere que haga, esto es algo que Dios me mostró en sueños, suposiciones que dicen, pero en realidad están escondiendo que lo que hacen son propios deseos del corazón. Y todo eso también tiene que ver con religiosidad. El religioso siempre dice que Dios está con él, pero en realidad lo que hace es vivir sus propios deseos del corazón. Por eso te dije, deja que Dios sane tu alma y renueve tu entendimiento en una relación continua y diaria con Él, para que puedas ser sano en lo que haces y el nombre de Dios esté, porque Dios realmente te ha dicho que lo hagas. Porque cuando Dios está, no vas a estar reiniciando y restaurando todo el tiempo lo mismo, sino que vas a estar continuando, vas a estar prosperando lo que Dios ya te ha dicho, mi hermano. Cuando encuentro gente que tengo que restaurar continuamente y me dicen que Dios le dijo eso, yo no veo el nombre de Dios dicho, pero no veo el nombre de Dios actuando. ¿Y sabes cómo aprendes a diferenciar la voz de Dios de la voz de tu carne o de la voz del engañador? Con una relación diaria. Teniendo una relación diaria aprendes a diferenciar cuándo es Dios que te habla y cuándo es tu propio deseo o cuándo es el engañador el que habla. Deseo que pasen tiempo con Cristo y aprendan a oírlo, para que también ya no entres en conflicto con los pastores o tus hermanos de la iglesia local y aprendas que por más confrontante, que por más intensa que la palabra sea, aprendas a saber, ese es mi Señor, porque le conozco en intimidad, así habla mi Señor, ese es mi Señor. Y sepas saber que la palabra del Señor, para que no se engañe tu corazón con argumentos que se oponen a lo que Dios quiere hacer. Yo deseo, hermanos, que ya puedan continuar aquello que Dios le da y no que toda la vida se la pasen reiniciando, porque los reinicios está bien, son buenos cuando Dios me da una oportunidad después de haber perdido, pero no es bueno que me pase toda la vida reiniciando y nunca continuando. Por eso, para ir terminando y para que oremos, el apóstol Pablo nos enseña en la carta de Romanos el origen de la fe, Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es a través del oír, y aclara que la fe que él está hablando se origina por el oír el mensaje de Cristo. Entonces nos muestra que a todos se les puede inspirar, se les puede despertar la confianza o creer en algo o en alguien según por lo que oigan y por lo que decidan confiar. Pero la fe a la que él se está refiriendo específicamente en ese capítulo solamente se origina cuando oís a Cristo y a su mensaje. Cristo el Señor es el que nos hace conocer al Padre, a quien adoramos, a quien servimos. Entonces de esa manera tenemos una fe que no es religiosa, sino que es una fe reveladora. Te sorprenderá saber que la sobrenaturalidad de Dios, que es plenamente de Él, está en nuestros oídos, está en nuestro corazón y está en nuestra boca. Es un proceso extraordinario porque oigo el mensaje de Cristo, lo creo y lo guardo en mi corazón, y mientras está guardado y está latente en mí, me inspira, me renueva, me estimula, me capacita, y cuando llega el momento del desafío, puedo confesar esa palabra o además puedo interactuar en esa palabra y la sobrenaturalidad ocurrirá delante de mis ojos. No busques una fuente de fe sobrenatural fuera de Cristo y fuera de su mensaje, porque no la vas a hallar. Si portamos el nombre de cristianos, hagámoslo por conocer a Cristo y no por solo aparentar conocerlo. ¿Estás listo? Entonces renuncia a la religiosidad y entra en la confrontación
para conocer íntimamente a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que te he ministrado es totalmente bíblico. Es el carácter y la cultura bíblica, donde Dios está inspirado, donde Dios está revelado, donde Dios está ahí en esas palabras, y cuando se leen con anhelo, cuando se leen con amor, cuando se leen con deseo de conocerle, esas palabras me imparten la vida que contienen. Quiero que oremos en este momento, mis hermanos. Si alguno tiene algún tipo de petición, si alguno tiene algún tipo de necesidad por ellos mismos, por la familia, por alguna área o por algún familiar, amigo, conocido, pónganla ahora, escríbanla ahora, que mientras vamos orando la vamos leyendo y la vamos presentando en el Señor. Vamos a empezar a reactivar el diseño del cuerpo, ahora todos en el mismo espíritu, en una misma mente y corazón. Eso significa en una disposición totalmente en armonía, una armonía dispuesta para poder edificarnos, poder orar juntos. En este momento oramos por aquellos que han encontrado grados de religiosidad en su alma. Oramos para que puedan totalmente confesarlos y ser libres. La palabra religión significa religado, significa volver a estar ligados en asuntos totalmente estériles de la espiritualidad. Cuando alguien es religado, es alguien que ha vuelto a la cautividad y a la esclavitud. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, empezamos a orar por mis hermanos. Oramos por tus hijos, por tus hijas, Señor, que algunos que tenemos aquí presentes o que luego oirán el mensaje, pueden ser que sean hijos olvidadizos, hijos que no han prestado atención a tu palabra y que hoy se encuentran en ciclos repetitivos de conductas, de economías, de matrimonio, de familia, de hijos. Pero hoy, Señor, hazle recordar la palabra que le diste en su momento. Hazle recordar la palabra hablada, Señor, a sus oídos, que vuelvan, Señor, a estimularse en esa palabra, Padre, para que entonces puedan ahora interactuar, puedan accionar, puedan confesar lo que tú has dicho con su corazón en esas palabras, con su corazón comprometido contigo en ese accionar, y tu sobrenaturalidad, Señor, que viene de Cristo y su mensaje, se moviliza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Oramos en esta hora por Nilda González. Oramos por toda diabetes y presión alta. Ordenamos según la palabra de Cristo la sanidad sobre su cuerpo. Declaramos a Nilda González, Padre, que haya sanidad sobre su páncreas, haya sanidad sobre el sistema, Señor, de la presión, sobre el sistema cardíaco, en el nombre de Jesús. En esta hora la presión arterial, en el nombre de Yeshua, pueda ser normalizada. Oramos por misericordia sobre su vida y por tu bondad revelada en el poder que hay en Cristo. Señor, empezamos a confesar la palabra que ha venido de Cristo y su mensaje, lo que contiene la sobrenaturalidad de Dios. En esta hora quiero que te empapes en expectativa sobre la sobrenaturalidad de Dios, que es totalmente de Él, pero el que la oye, el que la guarda en fe y luego la confiesa cuando las cosas se presentan, cuando la actuamos, cuando accionamos en ella, en medio de las situaciones, creemos que la sobrenaturalidad se moverá. Creemos que la sobrenaturalidad sanará, liberará, atraerá para arrepentimiento, mostrará la bendición en las finanzas, mostrará la restauración para que ahora sean buenos administradores que continúen esa sanidad integral que Dios da. Oramos, Señor, por Emma, la vecina de Barbie, todo problema de varices e inflamación en sus piernas. Oramos, Señor, todas esas venas, Señor, que se han inflamado en su pierna. Oramos, papá, que ahora se abran esas venas, se abran, Señor, y empiece a fluir la sangre, y empiece a desinflamarse las venas, y empiece a sentir un calor sobre sus piernas, y sea totalmente desinflamada, Señor, todas esas venas, esas varices en el nombre de Jesús. Oramos sobre su pie, Señor. Oramos que el pie
plano de ella. Reciba la curvatura, Señor, de la planta de los pies. Oramos que reciba la curvatura de la planta de los pies, Señor, como una señal de tu poder y de tu realidad. Oramos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo con toda la iglesia, todos los que están conectados. También nombre a las personas que han presentado. Usted también colabore ahora en la oración. Nombre a esas personas que hemos orado. Pronuncie palabra de sanidad. Si usted cree en la sanidad milagrosa de Cristo, pronúnciela ahora. Pronúnciela ahora. Pronuncie sobre los problemas. Pronuncie, diga: Señor, sana mi alma, sea mi mente renovada diariamente, una comunión contigo, Señor, para poder corregir facetas del carácter que me son estorbo a la obediencia y pueda movilizarme íntegramente, Señor, y fielmente en ti. Padre, en esta hora oramos tu presencia, papá. Oramos sobre los vecinos, oramos sobre los hermanos, oramos sobre sus barrios, oramos sobre el matrimonio, oramos sobre sus generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea la prosperidad de Cristo en cada uno de nosotros para ser sanos y esa sanidad se exprese en la administración y multiplicación ocurra ante una administración fiel, íntegra y sana por causa de Cristo. Oramos que el Espíritu Santo encuentre corazones para poder transformarles, Señor, esa vida religiosa en una vida de creyentes. Que donde tu nombre te es puesto en sus bocas, sea porque tú realmente estás en lo que ellos están diciendo, porque tu voz de verdad se ha revelado, porque están haciendo lo que tu voz les está indicando que hagan. En esta hora, Señor, se radica el temor, el miedo a lo desconocido. Que te conozcan, Señor, a través de la comunión con Cristo, porque yo creo de todo corazón que tú no te escondes, que tú te revelas. Oro que sus corazones no se escondan más. Oro que sus corazones sean traídos y se expongan y sean corregidos, sean reprendidos, sean disciplinados para poder caminar totalmente en sanidad integral, para poder caminar en liberación, para poder caminar íntegramente con Cristo. En esta hora oramos, Señor, un bebé que tiene una vena tapada y que no riega sangre. Oramos ahora que todo eso que está produciendo ahogamiento en sus pulmones por Dairon González, Padre, yo lo presento en el nombre de Jesús a este bebé delante de tu presencia y oramos que la vena tapada ahora se abra en el nombre de Cristo. Oramos que la sangre empiece a fluir. Todo lo que estaba ahogando los pulmones, Señor, ahora sea descomprimido. Enviamos tu palabra, Señor, que sea sano. Sea sano Dairon González, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tu mano de poder sea sobre él, que conozcan la sanidad que proviene de ti, que conozcan tu misericordia que viene de ti, que conozcan, Señor, tu bondad que viene de ti. En el nombre de Jesús, papá, creemos en tu sobrenaturalidad, que se empieza a revelar delante de nosotros, papá, porque creemos que así es sobre esta temporada. Señor, perdona toda excusa que se han puesto en la religiosidad, por los tiempos retrasados, por tercos, por autosuficientes, por orgullosos, pero que esos corazones ya no se escondan más de ti, Señor, sino que vengan a ti y sus obras sean reprendidas para ahora hacer obras que son evidentes que la hacen en ti, que la hacen por tu voluntad, que la hacen por tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Padre, creemos que tu nombre está aquí. Creemos que tu Espíritu está aquí. Señor, creemos que esta serie de tu multiforme gracia, además de ministrarnos, Señor, también nos ha dado sabiduría para movernos con las personas que identifiquemos como arrepentidos, como creyentes, como incrédulos y como religiosos, para que tu gracia fluya con nosotros, Señor, y podamos ser instrumento de tu justicia, podamos ser instrumento de tu voluntad, podamos ser instrumento, Señor, de tu revelación. En el nombre de Jesús, inspíranos, Señor, en Cristo y su mensaje, una fe reveladora, Señor, una fe que revela al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Te adoramos. Toma unos minutos, iglesia, para adorar, para fluir junto a Cristo y su Espíritu Santo.
ser renovado en Él. Si has encontrado religiosidad y la has confesado y arrepentido, ahora busca que en ti sea formado una nueva faceta del carácter, una comunión diaria con Jesús y una obediencia fiel en tu familia de fe. Adoremos unos minutos en el nombre de Jesús. Saltando entre los montes de Jerusalén, soy tu novia Aleluya. Traemos nuestros corazones a ti, Señor. No lo escondemos de ti. No lo escondemos a tu revelación, que como Padre nos hablas para ser perfeccionados en Cristo. Todo corazón es traído a ti, Padre. Hay sanidad integral, hay sanidad del alma. Hay sanidad integral de la mente, hay sanidad integral para que lo externo sea sano también. Para que de la conducta, de las manos, de las palabras, de las decisiones, del comportamiento, fluya sanidad, fluya sanidad, fluya sanidad, fluya sanidad. En el nombre de Yeshua, que fluya, Señor. Los corazones son traídos a ti, Padre. Un encuentro contigo, Señor. Un encuentro contigo, mi Dios.
un encuentro que sana, un encuentro que cambia nombres, un encuentro que abre los cielos, un encuentro que lo cambia todo. Esto ha sido un encuentro, esto es un encuentro con tu rostro, esto es un encuentro con tu presencia, esto es un encuentro con tu voz, esto es un encuentro con tu voz. Corazones atraídos a ti, corazones avivados en ti, corazones renovados en ti. Sí, Señor. Oh. Creemos en tu obra regeneradora, Señor. Creemos en la obra regeneradora del Espíritu Santo y sé y creo que todo corazón que no se esconde de su revelación, sino que deja que la revelación actúe, podrá ser sano y podrá ministrar sanidad integral. Así que Ministerio de Mil los bendigo. Recuerden que nos encontramos el domingo 10 de la mañana en la primera reunión y luego nos encontramos 2:30 del mediodía en la segunda reunión. Ahí pueden compartir testimonios, pueden compartir lo que Dios ha hablado. No esconda más tu corazón de la revelación, deja que la revelación actúe y pueda ser sano. Nos despedimos adorando a Dios y nos encontramos el domingo. Bendiciones. Dios, necesitamos tu refresca, aviva tu obra en mí, por ver tu gloria ascender, te necesito, Dios, te necesitamos, Dios. Estamos anhelando